Bien, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Me da muchísimo gusto saludar en especial a dos grandes mujeres acá entre nosotros esta mañana. Ya se nos adelantaba Gerald felicitando precisamente a la coordinadora de la promoción de la fe y la justicia de pastoral, ¿verdad?, que está de cumpleaños hoy, así que un fuerte aplauso para ella, por favor, ¿eh? Es justo y de fe celebrar la vida, ¿verdad? Y también me da muchísimo gusto presentar a nuestra ponente de esta mañana. Quiero empezar resaltando algunos datos interesantes sobre su recorrido, pero antes de ello quiero resaltar que el momento en que muchos nos hemos encontrado con esta mujer, con esta gran mujer, ha sido también un momento de esperanza, un momento de voltear a ver al Moreno de Nazaret, y se siente y queda uno invitado precisamente a conocerle, a seguirle y por supuesto a servirle. Y precisamente hablo de Geraldina Céspedes, quien es de República Dominicana, vive en Guatemala desde hace muchos años, ¿verdad? Es religiosa de la Congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, es licenciada en Teología por la Universidad Rafael Andívar, doctora en Teología con la especialidad en Teología Dogmático Fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España, diplomada en Género y Religión por la Universidad Complutense de Madrid y estudios de Humanidades y Filosofía en el Instituto Filosófico Bonó de la Compañía de Jesús, Universidad INTEC, Santo Domingo, República Dominicana. Es también catedrática acá en la Universidad Rafael Landívar y también del ICRE. Es profesora de Teología Sistemática y Cristología Feminista de EFETA, Sevilla, España. Ha sido miembro del Comité Científico de EFETA. Motiva muchísimo a Confregua, ¿verdad?, porque es parte también de la Junta Directiva de Confregua. Es miembro de Amerindia y de la Red Teológico Pastoral y miembro cofundadora del Núcleo Ecuménico de Mujeres y Teología de Guatemala y facilitadora en la Escuela Internacional de Formación Misionera del Centro Merignol en América Latina en los cursos de Bolivia y Guatemala del 2012 al 2015. La verdad es que da mucho gusto presentarte, Geraldina. Recibámosla por favor con un fuerte aplauso. Entonces el tiempo quedará con ella, al final tendremos más o menos unos 15, 20 minutos para poder hacer preguntas y tener las sabias respuestas tuyas. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Estamos juntas para seguir conociendo, ¿verdad?, sobre Jesús de Nazaret. Me apasiona mucho, ¿verdad?, siempre todos estos temas. Mi área es la cristología, entonces creo que estamos tocando un aspecto muy importante, lo que constituye la columna vertebral, ¿verdad?, de toda nuestra fe y de toda la teología. Yo quisiera comenzar situándonos en qué momento estamos en la cristología. Teólogos y teólogas decimos que nos encontramos en una época de verdadero fermento cristológico que se manifiesta en que hay cada vez más un interés creciente por la figura de Jesús desde distintas perspectivas. Lo vemos en que hoy es muchísimo lo que se dice y lo que se escribe sobre él, tanto así que una no logra estar al día en cristología, en los libros que están saliendo sobre Jesús de Nazaret. El problema es que todo esto que llamamos el fermento cristológico y que tenemos tanto acceso a información, a estudios sobre Jesús de Nazaret, eso puede dar la impresión de que conocemos mucho a Jesús o que su persona causa pues un impacto relevante en las personas y en los grupos.
Sin embargo, en la medida que una se adentra en este conocimiento de Jesús y lo hace con honestidad, una se da cuenta que conoce poco, que hay muchísimo todavía por abordar y que aunque hayamos crecido dentro de la tradición cristiana, esas mismas creencias, ¿verdad?, pueden ser un obstáculo, y a veces yo digo que el peor obstáculo para un conocimiento verdadero de Jesús de Nazaret, porque damos, por supuesto, un sinnúmero de realidades que no se pueden dar por supuesto. Yo suelo decir, quien todo lo da por supuesto, dicen que con Satán tiene un puesto. Espero que no sea así, ¿verdad? Pero, por otro lado, viéndolo desde nuestras realidades, está esta otra situación de que a Jesús de Nazaret lo hemos envuelto en tantos ropajes y tantas tradiciones que su imagen muchas veces la hemos desdibujado, la hemos desfigurado, y tranquilamente convivimos con esas imágenes deformadas y tergiversadas de Jesús de Nazaret que se alejan del Jesús del Evangelio, que es el criterio de confrontación, es con quien tenemos que confrontar. Creo que entonces, para acercarnos al verdadero Jesús, tenemos que revisitar los evangelios para poder redescubrirle y reencantarnos con su persona y con su mensaje. Los evangelios nos presentan una imagen de Jesús que, si le ponemos atención, nos desconcierta, nos cuestiona, nos escandaliza. Hay facetas de la vida de Jesús que han sido olvidadas porque nos incomodan, como incomodaron en aquel tiempo, y porque nos escandalizan, cuestionan mucho nuestro estilo de vida, la forma en que nos hemos organizado la vivencia de nuestra fe cristiana y en que hemos organizado el mundo. Ante Jesús de Nazaret estamos ante un ser humano, digamos, el más original e impredecible, porque rompe las expectativas nuestras y las expectativas de su tiempo. Entonces, Jesús no se deja encasillar dentro, ni encerrar, digamos, dentro de ningún cliché de lo que era, ¿verdad?, el hombre religioso, de lo que era el buen judío. Jesús cuestiona el orden establecido y se convierte en, decía Filósofo, un profeta incómodo. Creo que es el librito que hubo una presentación y alguien que está aquí me regaló, Jesús, profeta incómodo. Entonces, Jesús se convierte así en alguien con un estilo de vida, con una manera de situarse ante la realidad y ante el mismo sistema religioso, que nos lleva a considerarlo como alguien atípico e inclasificable. Es el título de lo que vamos a desarrollar aquí, que lo han puesto así, ¿verdad?, en el de la pastoral universitaria. Bien, quisiera entonces que nos fijáramos en 5 elementos en esto de lo inclasificable y lo atípico de Jesús. Primero, en la contextualidad como el punto de partida para hablar de Jesús. En segundo lugar, nos centraríamos en esa dimensión de inclasificable. ¿Por qué decimos que es inclasificable Jesús de Nazaret? En tercer lugar, Jesús como alguien que está fuera del círculo de lo que entonces se consideraba el buen judío. En cuarto lugar, Jesús como alguien que podríamos llamar contracultural. Y finalmente, espero que nos alcance el tiempo, ver a Jesús como alguien post-religional. La contextualidad, vayamos a lo de la contextualidad como punto de partida. Para comprender a Jesús como un personaje inclasificable, hay que conocer el contexto palestino en que se desarrolló su vida y misión. Y precisamente una de las novedades de los estudios modernos sobre Jesús de Nazaret consiste en el redescubrimiento del contexto. Diría que esto es algo revolucionario
Y llega a ser una cuestión tan crucial, esto del redescubrimiento del contexto, que podríamos decirlo así simplemente, que quien no conoce el contexto no puede entender los textos. Y eso es algo duro, porque el problema es que nosotros nos metemos a conocer de Jesús y en nuestras iglesias y en nuestras clases y todo, hablamos muchísimas cosas sin tomar en cuenta el contexto, ni el contexto, o sea, no tomamos en cuenta el contexto palestino en el siglo I, ni tampoco nuestro contexto hoy. Y por eso resulta una espiritualidad abstracta. Y por esto resulta, digo yo, que tiene que ver con que seamos países de personas creyentes. Tantos decimos que todos conocemos a Jesús, creemos en Jesús, pero ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué tanta violencia, tanta corrupción, tanta desigualdad? ¿Por qué no impacta el mensaje de Jesús de Nazaret? El conocimiento del contexto es una cuestión decisiva, no solamente para entender a Jesús, sino también para estudiar a cualquier otro personaje de ayer y de hoy, sea del mundo de la política, del mundo del arte, del mundo religioso, de la ciencia. Nos ponemos, cuando me leía cosas desde República Dominicana, de, por ejemplo, novelas de Miguel Ángel Asturias, no entendía porque me puse a leerlas sin conocer la historia de Guatemala, ¿verdad? Sin conocer muchísimas cosas o qué sucedía cuando habla del portal, ¿verdad? Aquí. Me voy a referir entonces a algunos elementos del contexto en que vivió Jesús y que yo considero que nos ayudan a captar la originalidad de su mensaje y de su persona. Es el conocimiento de esos elementos que marcan el contexto de Palestina en el siglo I lo que permite afirmar que Jesús es un judío que hace saltar todos los esquemas, que es alguien atípico. Así que sin poner atención a la contextualidad, no es posible comprender el alcance y la trascendencia de su palabra, sus actitudes, sus opciones y sus acciones. El problema es que tenemos, ¿verdad?, tanta distancia cultural y tanta distancia en años de eso que fue el contexto palestino en que vivió y realizó Jesús su misión, pero es posible acercarnos. Por ejemplo, si uno no conoce el contexto, no se puede comprender, por ejemplo, la trascendencia y el escándalo que supuso la escena de Jesús echando a los mercaderes del templo en el capítulo 11 de Marcos y textos paralelos, ¿verdad? O sea, entonces cuando uno se da cuenta de cuál era la importancia política, religiosa, económica que tenía el templo de Jerusalén, entonces ahí nos detenemos y nos damos cuenta que fue algo muy serio que incluso aceleró su muerte. O pongamos otro caso, la postura de Jesús frente a la mujer. Para comprender la novedad que trae Jesús respecto a la mujer y la admisión de mujeres en el discipulado, hay que preguntarse, ¿y qué significaba ser mujer en ese contexto palestino? ¿Cómo era la situación de la mujer? ¿Cómo eran vistas? ¿Qué pintaba la mujer a nivel social y a nivel religioso? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en ese contexto israelita, ningún rabino, ningún movimiento religioso admitía a ninguna mujer como discípula, y la creencia más difundida era, como lo decía un dicho popular rabínico, que sería mucho mejor que la ley desapareciera ardiendo en las llamas antes que confiársela a una mujer. Y otro dicho decía, mejor echársela a los perros. Entonces, cuando uno tiene ese contexto y esa visión, entonces el texto de, por ejemplo, María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta, en esa escena sentada a los pies de Jesús, como lo hacían los verdaderos discípulos, entonces entendemos que está haciendo una transgresión. Jesús está transgrediendo una norma y María de Betania está siendo una mujer transgresora, porque esa es una práctica inusitada que
que no la hace ningún varón judío. Y así por el estilo, ¿no? Podemos indagar más en el contexto para entender los textos. Dentro de los elementos del contexto que revelan que Jesús hizo fuertes rupturas con el sistema, con lo establecido, yo quiero como fijarme más en el factor religioso, por dos motivos. Uno, la sociedad judía, todas y todos conocemos, era un sistema teocrático donde era muy difícil separar política de religión, economía de religión. O sea, lo religioso permeaba y regulaba todos los niveles de la vida de las personas. En segundo lugar, porque fueron las rupturas con el sistema religioso las que provocaron más escándalo, las que trajeron conflicto a Jesús y quizás son las que hoy día más nos escandalizan. O sea, la cuestión religiosa suele ser el área en la que se nos complica más tener una postura crítica, ser iconoclastas y tener una postura innovadora. Podemos llegar a cuestionar el sistema económico, el sistema político incluso, pero llegar a esa madurez de cuestionar desde el Evangelio la institución religiosa, tocar los sistemas de creencia, es un asunto delicado, ¿verdad? Es complicado porque lo religioso es como la raíz que sostiene todo el árbol, sostiene el resto del sistema y se nos pueden derrumbar muchas cosas. Sin embargo, Jesús lo hace en el ambiente judío. Vayamos al segundo punto de Jesús como un judío inclasificable. Dentro del contexto palestino destacan distintos grupos socioreligiosos, saduceos, fariseos, celotes, esenios, sacerdotes, etc. Se supone que un judío piadoso o un buen judío, digamos, debía pertenecer a uno de esos grupos o por lo menos ser fans, ¿verdad? Aunque sea llegar a eso, decir, yo soy fans de los fariseos, yo soy fans de los celotas. Y eso lo hacemos nosotros, somos fans, ¿verdad? De algo, de alguien, por ahí. Pero fíjense ustedes que Jesús no lo podemos ubicar en ninguno de esos grupos. Jesús no es fans de ninguno de los que está en esa época. Y lo voy a explicar un poquito más. La mayoría de los eruditos, de los estudiosos, nos dicen eso, de que a Jesús no se le puede ubicar en ninguno de esos grupos que eran los típicos de la sociedad judía, y por eso es que se le llama el inclasificable. Por lo menos Pagola, querido y leído por muchos, y aquí hay estudiantes que están haciendo Jesús de Nazaret y saben que el libro de Pagola es condición sin la cual se puede aprobar el curso, ¿verdad? Por lo menos citar a Pagola, muchachos y muchachas, para que aquí los catedráticos sepamos que ustedes están en la onda. Entonces, primero, Jesús no es un saduceo, porque no pertenece a los sectores de la alta aristocracia judía que tenían una postura tradicionalista y conservadora. Eso era lo típico de los saduceos, una postura, eran los conservadores a nivel político y a nivel religioso. Pero también los saduceos eran los colaboradores romanos que buscaban favores, ascensos con las fuerzas romanas de ocupación. Entonces, los saduceos se oponían a cualquier intento de renovación cultural del pueblo, mientras que Jesús dice que se caracteriza porque inaugura un movimiento de renovación y porque se sitúa en total libertad frente a los bienes y frente a las autoridades. Había también otra cuestión que distancia a Jesús de los saduceos, y es la fe, lo de la resurrección. Lo podemos ver en Mateo 22, ¿verdad? La teología
tradicional saducea es rechazada por Jesús. Ellos no creían en la resurrección. Vayamos a otro grupo, los fariseos. Jesús no es un fariseo. Y esto lo decimos no solo, como bien sabemos, Jesús vivió muy enfrentado con la clase fariseo, es uno de los grupos con los que tiene más problemas, más polémica, pero no solo por eso, sino fijémonos en la manera de proceder. Se puede decir que Jesús adopta un estilo de vida claramente antifariseo. ¿Y en qué lo vemos? Primero, no es alguien separado. Jesús no evita el trato con los pecadores, no se centra en ese estudio riguroso de la Torá, de la ley, ni en la obediencia a las normas y a las prescripciones rituales, los ayunos, las purificaciones, etc. Al contrario, encontramos a un Jesús que no tiene miedo a compartir la mesa con publicanos, con pecadores, acercándose a ladrones, a prostitutas y a gente de mala fama. Jesús condena también la teología farisea del mérito, de quienes se sienten también superiores y desprecian a los demás. El capítulo 18 de Lucas nos presenta este caso del fariseo y el publicano, de que el fariseo se siente superior y desprecia a los demás. Me gusta leerlo, ¿verdad? Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Eso describe muy bien lo que era el fariseo. El publicano, estando lejos, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de este pecador. Ni hablar, hay muchos más textos, pero eso está clarísimo ahí. ¿Quién era quién? Y a quién Jesús se acerca. Jesús no tiene una visión legalista ni moralista de la vida. No está acechándonos para ver si cumplimos con las normas y las prescripciones, sino que nos muestra a un Dios que es Padre, Madre, que nos mira con amor y con misericordia. Y Jesús va a cuestionar la hipocresía de los fariseos, que han convertido la religión en una carga pesada, con un conjunto de normas y de ritos externos, alejados de la práctica de la compasión y la justicia. Si quieren gozar de un texto, léanse por ahí cuando tengan tiempo en sus ratos de ocio, Mateo 23, para que veamos esa postura de Jesús. Pero tampoco Jesús es un celota, no es un guerrillero. Cierto, cuando Jesús irrumpe en la vida pública, en la población galilea, en esa misma zona, surge un movimiento revolucionario guerrillero, el movimiento de los celotas, que tenían un carácter nacionalista, que rechazaban cualquier forma de colaboración con las fuerzas romanas de ocupación, se negaban a pagar los impuestos y eran celosos defensores de las tradiciones judías, y se organizaban en guerrillas urbanas, hacían emboscadas, ¿verdad? Era un sector rebelde, revolucionario, y dentro de los mismos celotas había un sector extremista, digamos, que esos tenían así como esa especialidad de eliminar autoridades romanas o a quien supieran que era un colaborador romano, y lo hacían con un cuchillito que se llamaba la sica. ¿Les suena algo? Sicarios. Por eso los romanos le ponían el nombre de sicarios, se dedicaban solo a eso, ¿verdad? Entonces, ellos esperaban desde una visión religiosa que el Mesías fuera un revolucionario que instauraría el reino de Dios, vengándose y tratando sin piedad a los romanos. Yo no sé, aquí Jesús pasó la mayor parte de su vida en la región de Galilea,
en un ambiente donde se respiraba todas esas ideas revolucionarias y donde había movimiento de resistencia. Dos de los discípulos de Jesús eran celotes. Probablemente antes de agregarse al movimiento de Jesús, militaron en ese movimiento celote. Se dice, ¿verdad?, que son Simón el cananeo, que también el evangelio pone Simón el fanático, y el otro era Judas Iscariote. Jesús, por su libertad y su actitud crítica ante las autoridades, ante los ricos y poderosos, y sobre todo por su anuncio del reino de Dios como algo, un orden nuevo de las cosas, fue confundido, sobre todo por los romanos, y fue eso lo que hizo posible que en la acusación, ya nosotros sabemos que hubo dos juicios, el juicio político y el juicio religioso. Entonces Jesús fue acusado de rebelde, de revolucionario, de revoltoso, y eso lo vemos en la muerte. O sea, el tipo de muerte que recibe Jesús es un tipo de muerte que estaba reservado para esclavos, criminales y rebeldes políticos. La crucifixión. Jesús no es el único crucificado. Antes de él antes y después de Jesús hubo miles de crucificados. Pero Jesús hace la diferencia, ¿verdad? Los demás fueron simples difuntos y Jesús es Jesucristo, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Entonces, cierto, en ese ambiente vive Jesús, pero él no se suma a la resistencia armada contra Roma, ni cree en el poder político militar, ni en el uso de la violencia, ni siquiera para defenderse. Y eso lo vemos en el episodio del huerto de Getsemaní, cuando él frena la violencia de los discípulos. Yo no sé si ahí serían Simón el fanático no fue Pedro, ¿verdad? El que, fíjense, Pedro no lo he dicho yo que era celote, pero andaba con su cuchillito, ¿verdad? Andaba con cuchillo, ¿verdad? Claro, puede decir para pelar una manzana, yo no sé para qué, ¿verdad? Pero en ese contexto, cuando los discípulos ven que a Jesús lo van a arrestar, lo van a apresar, textualmente dice el texto que ellos le dijeron a Jesús: Maestro, ¿lo atacamos con la espada? Y Jesús le dice: déjenlos, ya basta. A mí me gustaría que entendiéramos ese ya basta de violencia, ¿verdad? Ya basta de violencia. No agregar violencia a la violencia. Como señala Hans Küng, leyendo los evangelios con rigor histórico y no superficialmente, hay que decir que el mesianismo de Jesús no fue un mesianismo político, no proclamó una guerra de liberación nacional, ni se pronunció nunca a favor de la instauración de una teocracia o una democracia religioso-política como lo proclamaban los guerrilleros, los celotes. Lo que sí está claro es que su mensaje es un mensaje de paz. Su modo de proceder se distancia profundamente de los ideales del celotismo. Él invita a no entrar en la dinámica de la agresión y la violencia. Tantos textos que no es que Jesús diga que seamos mensos, sino no violentos. La no violencia hay que entenderla como no hacer daño a nadie ni a nada y no dejarte hacer daño por nadie ni por nada. Los textos en el Sermón del Monte, cuando dice: si uno te abofetea la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O este otro texto: al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te fuerza a caminar una milla, camina con él. Otras dos, que está en Mateo 5, en el Sermón del Monte, es una manifestación de esa no violencia, de esa cultura de paz. Jesús trasciende la ley del talión al proclamar el perdón incondicional y el amor a los enemigos. Anuncia y encarna en su propia vida las bienaventuranzas que portan un mensaje de paz. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
ahí tenemos, no es un celota, no es un guerrillero. Cuarto, no es un escenio, ¿verdad? No es un monje del Qumran. O sea, Jesús no pertenece a esa comunidad que vive en el desierto, a orillas del Mar Muerto, que se separaba del resto del pueblo, esperando la llegada del Mesías, con una vida de observancia rigurosa de la ley, con ayunos, con purificaciones. Aunque esta revolución que supuso el hallazgo de Qumran en 1947, es un descubrimiento revolucionario en 11 cuevas de las orillas del Mar Muerto, nos han descubierto cosas muy interesantes y que hay mucha semejanza entre las primeras comunidades cristianas y la comunidad del Qumran. Sin embargo, la predicación del reino que hace Jesús y su cercanía a los pecadores lo distancian profundamente de esta secta judía. Esto ha traído muchos debates, sabemos, muchas investigaciones, pero Jesús no cataloga para ser considerado un monje, un escenio, porque Jesús no se aleja, Jesús no se encierra en un templo, en un monasterio, no se va. O sea, su vida no la pasa en el desierto, estuvo un tiempo, pero no hace desde ahí su anuncio del reino. Entonces, él se distancia de ellos, hace su anuncio del reino en medio de la gente como alguien normal, como un laico normal que come, bebe, va a banquetes, va a fiestas, acoge a las personas, se deja tocar. O sea, él no es alguien inaccesible, sino accesible. Es acusado de que sus discípulos no ayunan. O sea, Jesús no organiza una comunidad de gente perfecta, de gente selecta, separada de los demás. Se dirige a todos y especialmente a los pecadores. Entonces, no es un escenio, un monje. Tampoco es un rabino, aunque algunos contemporáneos ya sabemos que lo llaman rabí, maestro. Pero miren, yo digo que Jesús no reúne el perfil. ¿Saben por qué? Porque en la sociedad judía, un verdadero maestro, digo, el maestro es un maestro pero diferente, ¿verdad? Y en el libro de Pagola lo pone, es un sabio, un maestro, un experto en humanidad. Pero lo que era el rabino de esa época, Jesús desencanta a quién era un rabino. Miren, primero, Jesús no tiene un salón fijo, no tiene una sede. ¿Dónde está su despacho, verdad? Para hacer tutorías, no tiene. Nosotros sí tenemos, ¿verdad, Leonel? Tenemos, entonces, Jesús no tiene una sede fija donde recibe a la gente. No vienen discípulos a matricularse, que era lo normal. En el ambiente judío, el maestro, el rabí, tenía que darse su importancia. Quien tiene sed, busca el agua, decimos en el refrán. Si ustedes me quieren oír, tienen que venir aquí a escucharme. Pero Jesús no es así. Jesús sale a buscar a los discípulos. Él los elige. Pero la elección no es tan buena. Elige a alguien que lo traiciona, elige a alguien que lo niega, el otro que lo entrega. O sea, fíjense el perfil. Y dicen los historiadores, Jesús de Nazaret, este maestro, se hace acompañar de 12 incondicionales y 12 que no reúnen ese perfil, ¿verdad? Entonces, él vive rodeado de otro tipo de gente, de personas sencillas, pecadores, mujeres, publicanos, enfermos. Entonces, por eso digo yo que él rompe con la imagen típica del rabino de la época, pero también porque él no se dedica a interpretar la ley ni las enseñanzas de Moisés, ni lo vemos por ahí enseñando a la gente que hay que cumplir normas, que hay que cumplir preceptos legales. Pero por otra parte, encontramos, alguien fuera de serie, porque habla con una autoridad desconocida, sin necesidad de citar a ningún maestro, ni tampoco cita mucho a la ley mosaica, no apela a otra autoridad.
la gente era consciente, y por eso en los evangelios nos ha quedado un texto bonito que dice que la gente estaba asombrada porque él enseña como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Se pueden imaginar ustedes qué enojados estarían los meros maestros de la ley, los meros rabinos, al escuchar esto? ¿Y cuál es la autoridad de Jesús? Que dice que él enseña, es alguien distinto, no como los maestros de la ley. Pues bueno, la autoridad de Jesús consiste en que él hace lo que dice. Es decir, la autoridad no es poder, es coherencia de vida, una coherencia entre sus palabras y sus obras que no la tenían los maestros de la ley, los doctores de la ley, porque hablaban y predicaban, pero no cumplían. Tampoco Jesús es un profeta más en la historia de Israel. Es cierto que nosotros decimos que un profeta y más que un profeta, ¿verdad? Más que un profeta. Él adoptó ciertamente como un estilo que nos recuerda a aquellos profetas del Antiguo Testamento, pero él no legitima su predicación como lo hacían los profetas que aludían a una llamada recibida. Podemos recordar a Amós, a Oseas, a Jeremías, al profeta Isaías. Tampoco emplea el lenguaje propio de los profetas, que se sienten los meros portavoces de la palabra de Dios. Los profetas decían, así dice Yahvé, les digo esto de parte de Dios, oráculo del Señor, escuchen lo que dice Yahvé. Pero Jesús utiliza una fórmula desconocida, y es que él apela a sí mismo. Él dice, en verdad, yo les digo, se les dijo tal cosa, pero yo les digo. O si no, utiliza lo que se llama el ego eimi. Ego eimi es una expresión muy importante, sobre todo en el Evangelio de Juan, donde aparece al menos 24 veces, ¿verdad? Ahora es fácil de contar, ¿verdad? Que son 24 veces, ¿verdad? Que aparece esa expresión, ego eimi, que significa yo soy, ¿verdad? Yo soy. Y Jesús entonces apela así a su propia autoridad. Lo bonito es que Jesús utiliza el yo soy para hablar de su identidad, para hablar como de su dimensión más profunda, de su vinculación con Dios o de qué significa Él para este mundo. Nunca utiliza el yo soy para, ¿cómo dicen aquí? Echarse color, darse color, decir, miren, yo curé a esta hemorroísa, yo sané a este. Nunca, no. Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda, ¿verdad? Que así es. Tampoco Jesús es un sacerdote de esa clase, esa casta sacerdotal. Su estilo de vida se distancia, porque Jesús no se pasa la vida en el templo, no está separado de la gente. Es más, Jesús va pocas veces al templo y las veces que va, le va mal. Muchas veces, ¿verdad? Le va mal. Entonces, Jesús, para Jesús, el culto, los sacrificios, el cuidar de los objetos del templo no ocupan un lugar importante, no constituyen el centro de sus preocupaciones, sino que el centro de la preocupación de Jesús es anunciar el reino, es decir, liberar a las personas, cuidarlas, sanar a los enfermos, la alimentación del que tiene hambre, el compartir fraterno, cultivar las relaciones humanas, liberar a los cautivos. En resumen, lo que dice Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No he venido para que estén metidos dentro del templo y con una serie de preceptos rituales. Entonces, es una religiosidad diferente a la que proclamaban los sacerdotes. Dentro de la sociedad judía, entonces, el estilo de vida de Jesús no es clerical.
es la de un laico que tiene la libertad y la valentía de cuestionar incluso la actuación de los sacerdotes, sobre todo de los sacerdotes que se despreocupan de las necesidades reales de la gente y que han convertido la liturgia en un medio de explotación de la gente. Jesús también, en segundo lugar de nuestro esquema, es un hombre fuera del círculo del buen judío. Hay que fijarse siempre, a mí me gusta preguntarme, ¿quién es el guatemalteco normal? ¿Quién es? ¿Quién? O el mexicano normal, el estándar. Uno dice, este es un buen guatemalteco, ¿verdad? Dicen el estándar, ¿verdad? ¿Cuál es el estereotipo? Porque detrás de ese estereotipo hay tantas también malas costumbres. O una dice, la mujer dominicana es esto, o la mujer guatemalteca es esto. Y también es bueno preguntarse quién era el judío normal. Bueno, pues Jesús hace una ruptura con quién era ese judío normal. O sea, en el mundo en que vivió Jesús había un código, ¿verdad? Y un código de pureza que se basaba en lo que era la perfección de Dios. Y esas normas de pureza marcaban una línea divisoria. Lástima, no traje, pero esto lo explicamos muy bien en clase. El círculo del buen judío, ¿quiénes entraban a formar parte? El judío de verdad, el judío cabal, decían las normas, no anda hablando en público con mujeres, ¿verdad? Está circuncidado, ¿verdad? No se junta con los extranjeros, etcétera. Había todo ese círculo del buen judío y con quién usted se juntaba, con quién te sentabas a la mesa, ¿verdad? Y Jesús aparece en otro círculo de afuera, que son todos los que no catalogaban, los que no eran bien vistos. Los enfermos, los leprosos, las prostitutas, el extranjero, todos los despreciados, las mujeres. Entonces, ahí vemos que Jesús sale de ese marco del judío estándar. Y había muchas cuestiones que marcaban como esa discriminación y esa exclusión de quienes formaban parte del círculo del buen judío, ¿verdad? Todas las personas que estaban en una situación de problemas físicos, cojera, ceguera, lepra o cualquier enfermedad de la piel, tener los órganos sexuales deformes o muy pequeños, eran excluidos. Ciertas situaciones, por ejemplo, tener la menstruación, el parto, la polución, el haber tocado un cadáver o ciertos oficios, ser pastor, curtidor, la prostitución, hacían a las personas impuras, es decir, excluidas del círculo del buen judío. Las leyes de pureza prestaban muchísima atención a las comidas y a la sexualidad, y eso se entiende muy bien desde la antropología cultural, porque las sociedades que están muy preocupadas por marcar cuál es su identidad, qué es lo propio, que están preocupadas por su supervivencia, vigilan mucho lo que entra y lo que sale del cuerpo, ¿verdad? O sea, son las fronteras del grupo, del cuerpo social. Un buen judío se caracterizaba por ser un buen cumplidor de las normas establecidas por el sistema de pureza. Pero en Jesús encontramos una actitud diferente que provoca asombro y escándalo, porque Jesús va a relativizar las normas, esas reglas de pureza. Entonces, esto lo voy a profundizar más en el tercer punto, hablando de que Jesús fue alguien contracultural. Es cierto, Jesús se inserta, no podemos olvidar los datos históricos, los datos de los evangelios. Yo lo primero que siempre en clase de teología de la inculturación, lo primero es eso. Jesús fue un ser cultural, todos somos seres culturales. Él se insertó en la cultura de su tiempo.
Se podría decir en una parte que Jesús fue un judío fiel y nunca dejó de ser judío. La encarnación, el misterio de la encarnación, hay que entenderla como proceso de inculturación de Dios, de que asume una cultura concreta. Esa inculturación se hace carne, se hace realidad en ese hombre judío que fue Jesús de Nazaret. Y Jesús lo encontramos participando de muchas costumbres, de muchas cuestiones. O sea, aquí tuviéramos tiempo y una lista grandísima de todo lo que Jesús participa de lo que era la vida judía. Pero hay un aspecto descuidado y de eso no nos hablan mucho los estudios sobre Jesús. Y yo creo que ahora estamos como tomando conciencia de que no solamente hay que decir que Jesús fue alguien que se inculturó, sino, o sea, no solo fue un ser cultural, inculturado, sino contracultural. Una mirada a la trayectoria vital de Jesús nos ofrece datos de que Jesús actuó a contracorriente de la cultura hegemónica. Eso es una cuestión en la que me estoy metiendo más ahora, explorándola, porque si prestamos atención a lo que era considerado normal dentro de la cultura judía, vemos que Jesús rompe el molde. Cuando hablamos de contracultura, estamos refiriéndonos a una cultura alternativa, un conjunto de valores, de un modo de proceder, que es alternativo y que son prácticas y estilos de vida que están en oposición a la cultura hegemónica, a lo que llamamos la cultura dominante. Cuando una dice, no, todo guatemalteco hace esto, si no, usted no es buen guatemalteco. Como dicen, todo mexicano es machista, si no, usted no es, ¿verdad? Entonces, y decimos que eso es de la cultura, ¿verdad? ¿De cuál cultura? Hay que preguntarse, ¿verdad? Jesús adoptó actitudes contraculturales que suponían era un serio desafío a la cultura ambiental. Hay muchísimas áreas. Yo me quiero fijar solo en algunas. Primero, Jesús es contracultural frente al sistema patriarcal judío y greco-romano que excluía a las mujeres y les negaba su participación igualitaria en la sociedad, pero también en la religión. Llama la atención cuando uno lee los evangelios que Jesús, a diferencia del profeta judío, del buen judío, Jesús aparece rodeado de muchas mujeres y en muchas situaciones. No fue un misógino. Eso es algo sorprendente. No hay ningún profeta de Israel, ningún rabino que actuara de esa manera. Un dato original en el movimiento de Jesús es esta novedad, su postura frente a las mujeres. No las considera fuente de tentación, tampoco la ve como fuente de contaminación. Se acerca a las mujeres, las trata abiertamente, no se deja condicionar por los prejuicios culturales. Actúa con libertad, no se deja condicionar por las leyes de pureza cuando se trataba de ayudar a mujeres necesitadas. Entonces, esta es una postura, digamos, sorprendente, pero la novedad más grande es aceptar que mujeres fueran discípulas. Eso era algo muy llamativo, porque ningún movimiento aceptaba discípulas, no se consideraba dignas a las mujeres, ¿verdad? Él no tiene reparo en hablar en público y en instruirla. Por ejemplo, el caso de la samaritana, que lo pueden leer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ese es un texto que a mí me gusta mucho, porque Jesús aquí no solamente rompe la barrera sexual, no es la cuestión de género. Jesús aquí rompe 4 barreras. Rompe con el racismo, ¿verdad? Porque ella era samaritana, su origen étnico era diferente, ¿verdad?
También rompe las fronteras religiosas. Yo no me junto contigo si tú eres de otra religión. Bueno, pues aquí comienza a hablar con una mujer que es de otra religión. Ella no era de la religión judía y ahí está la aclaración que dice: los judíos no se tratan con los samaritanos, no solamente porque se creen una raza superior, una etnia superior, sino también por motivos religiosos. Los samaritanos eran vistos como herejes. También está los seres humanos, además de esas barreras, bueno, hay muchas más barreras que podemos poner, pero y la barrera moral. No me junto con este pecador, ¿verdad? Que era así que procedían los fariseos. Bueno, pues Jesús no tiene miedo de hablar con una mujer cuya condición moral, o sea, ella no era una santita, ¿verdad? Porque una mujer que haya tenido 5 maridos y ya estaba con el 6º y en el pozo se encuentra con Jesús y seguro pensó, este podría ser el 7º, ¿verdad? Bromas aparte, pero ahí está. Entonces Jesús se acerca, nos enseña a romper todas las barreras que nos ponemos por ahí. Se deja tocar por la hemorroísa a pesar de que estaba prohibido porque estaba en un estado de impureza. Cura en día sábado a una mujer y comete el atrevimiento de llamarla hija de Abraham. Algo escandaloso, porque en el contexto judío solamente se podían llamar hijos de Abraham a los varones, porque la señal de pertenencia al pueblo ha elegido a la alianza abrahámica. ¿Cuál era? La circuncisión. Entonces las mujeres quedaban excluidas y también los extranjeros, ¿verdad? Jesús impide que una mujer adúltera fuera linchada. Un hombre defendiendo a una mujer, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Y además trata de poner al descubierto la hipocresía de la ley, porque ¿cómo es eso? Dicen, vienen los maestros de la ley, vienen los fariseos y dicen que la han encontrado en el acto mismo de adulterio. Y yo siempre digo, pero ¿y uno puede adulterar solo? ¿No se necesita otro? ¿Cómo es esto? Y dice que ella la agarraron infraganti. Pues si la agarraron infraganti, ¿por qué son tan hipócritas y tan machistas que dejaron ir al hombre? Se fue. Y entonces Jesús viene y aquí impide una lapidación, que era lo que los acusadores dice que había que, mira, la ley dice que hay que lincharla, que hay que apedrearla. Entonces Jesús aquí hace un acto de liberación de la mujer y de los acusadores, ¿verdad? A la mujer le dirige las palabras de aliento y de confianza, y yo diría que aunque el texto, a mí me gusta imaginarme las cosas también, porque digo que Jesús corrió el riesgo de ser linchado también. Lo podían linchar a él, que se quedó ahí solito con la mujer. Y así por el estilo hay muchísimos textos donde vemos que Jesús rompe con el patriarcado ambiental, cultura que decía, no, esto es propio de la cultura judía, como nosotros lo decimos. No, eso es así en Guatemala, no vengan a cambiarnos las cosas, que así somos en Guatemala, ¿verdad? Y dice, es la cultura, pero ¿cuál cultura? ¿Verdad? Entonces Jesús cuestiona todo eso. Otro elemento en el cual Jesús es contracultural, frente a la familia. Dice Marcos 3 que a Jesús sus parientes fueron a buscarlo, a hacerse cargo de él, porque estaba loco. Y es que pasa, no es una cuestión psicológica, digo yo. El tema es este: imagínense un Jesús, un joven, se ha ido de la casa, deja la familia, deja su trabajo y se mete a una vida pobre, itinerante, predicando el reino de Dios en un ambiente de riesgo, porque Herodes estaba de gobernador, ¿verdad? Y ya se sabía, Herodes había matado a Juan Bautista. En el marco de las costumbres judías,
si alguien así deja bueno, y no la costumbre judía, las costumbres nuestras, si usted está bien establecido en una posición económica, su trabajo, ¿verdad? Su familia, por salir de su zona de confort, eso no está bien, entonces dice, pero tú has perdido el juicio. A mí me gusta mucho porque cuando dicen, Jesús va a hacerse, que se vaya a hacer cargo, ¿verdad? Dice, porque estaba loco, es por eso, porque en el marco de las costumbres judías está haciendo algo que es para decir, pero tú has perdido el juicio. A mí este texto, cuando yo decidí entrar a la congregación, mis amigos me decían eso, que si yo estaba psicológicamente sana, ¿va? Cuando yo les dije que me iba al convento, me dice, pero tú estás bien, ¿por qué no hablas con una psicóloga? Tú estás bien, ¿verdad? Y así cuando hacemos opciones que son como contraculturales, ¿verdad? Dice en el ambiente judío que abandonar la familia era algo muy grave, significaba perder la vinculación con el grupo, con el pueblo, o sea, dejar la familia era como una decisión un poco extraña y arriesgada. Entonces, esto de que Jesús hable de otra familia, cuando dice, te buscan tu madre y tus hermanos, y eso es un poco extraño, ¿verdad? Pero es extraño que Jesús hable de otro tipo de familia que era un escándalo. Es un tipo de familia que no está centrado en el padre. La familia judía y la grecorromana estaba centrada en el padre, y Jesús viene y dice que quien dejó padre, madre, tal, hermano, hermana, esposo, esposa, recibirá, y dice que recibirá el 100 y recibirá o 100 veces más, y dice en madre, hermanos, hermana, tal, y no menciona al padre. Dice, ¿qué pasó con esto? Pero se repite mucho en los evangelios, porque cuando él dice, y te buscan, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice, estos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas. No se menciona al padre. Eso sí que es desconcertante ayer y hoy. ¿Cómo es eso? Una familia en que no se comience mencionando al padre, cuando el padre lo era todo en ese sistema patriarcal. Nadie cuestionaba la autoridad del padre. Tenía una autoridad absoluta, todo le tenían que obedecer, que le debían obediencia, lealtad. El padre negociaba el matrimonio, el padre tomaba las decisiones. Entonces, esto está un poco extraño, es contracultural, ¿verdad? Pero también es contracultural el que Jesús, o sea, la soltería de Jesús. No podemos meternos mucho en eso, ¿verdad? Pero la vida célibe de Jesús es extraña en la cultura judía y en el marco de una sociedad patriarcal en la que casarse y tener hijos era condición de respetabilidad, de honorabilidad, tanto del hombre como de la mujer. La opción celibataria de Jesús es un poco difícil, ¿verdad?, de justificar, porque en la idiosincrasia judía eso no era una opción bien vista. Hay muchas explicaciones, ¿verdad?, de esto, pero resulta siempre extraño que no se preocupó de buscar una esposa, hablando así humanamente, una familia, ¿verdad? Y sabemos que no fue por cuestiones de misoginia, porque estuvo rodeado con muchas mujeres. Entonces, la cultura rabínica rechazaba todo esto de alguien no podía ser buen maestro si no estaba casado. Solamente para ver, dice la literatura rabínica, he encontrado este texto, dice: 7 cosas condena el cielo, y la primera de ellas es al hombre que no tiene mujer. Entonces, imagínense cómo hizo en ese ambiente Jesús. Hay que entenderlo desde aquello a lo que Jesús se consagró en cuerpo y alma, totalmente.
el reino de Dios, lo que fue la pasión de su vida. Vamos a pasar a ver otro puntito en el cual Jesús es contracultural. La cuestión de los bienes, su postura frente a los bienes materiales. Jesús no desprecia los bienes, porque si no, ¿y cómo es eso? Él disfruta el vino, disfruta la comida, la bebida, no es un asceta. Jesús no anda ayunando. Yo creo que él se sitúa con una libertad impresionante, ¿verdad? Pero no tiene casa ni tiene propiedades. Y dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. También advierte sobre el peligro de la acumulación y de la riqueza. O sea, para Jesús, el dinero no es una señal de la bendición divina como lo consideraba la teología de los rabinos. Al contrario, hay momentos en los que Jesús dice que las riquezas pueden ser el mayor impedimento para entrar en el reino de Dios. Jesús tiene una postura que es chocante hoy, pero también ayer. O sea, esa radicalidad de Jesús que pide como que hay que decidirse, que hay que optar, porque él dice, no se puede servir a dos señores. Son muchas las frases en las que Jesús condena la preeminencia de la riqueza como un bien mayor, y por eso lo dice, no pueden servir a Dios y al dinero, o si no dice, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar, que un rico en el reino de Dios. Entonces, Jesús rechaza ese amor a las riquezas, exige el despojo de todo lo que pueda obstaculizar el seguimiento de Jesús. O sea, cuando los bienes llegaban a ser más importantes que las personas y que el propio Dios, ¿qué sucede? Que la gente se embrutece y no le importa pasar a la historia con actos de corrupción, pasar a la historia como el que se robó el dinero del pueblo, ¿verdad? Como lo que estamos viviendo. Entonces, aquí es donde vemos que la riqueza puede embrutecerte, te lleva a olvidarte del prójimo y a olvidarse de Dios. En el momento en que la riqueza se convierte en la fuente principal de la confianza humana, no queda más remedio que renunciar a ella si se quiere seguir a Jesús. Es el consejo que Jesús le da al joven rico, porque ese era su problema. Dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Jesús es así contracultural frente a una serie de normas y de valores, también frente al sistema político. Esto está muy ligado, ¿verdad? Jesús hace lo que podríamos llamar una inversión de valores. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. A nivel político también es contracultural en la forma de entender lo de la autoridad. Uno de los pasajes en los que Jesús muestra que es un antisistema, que eso es lo que quiere decir ser contracultural. Un antisistema es cuando la cuestión que le preguntan, ¿hay que pagar el impuesto al César? Y cuando él dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Su manera de entender, ¿verdad?, la autoridad. Los jefes de las naciones los tiranizan, los dominan, los explotan. No será así entre ustedes. Quien quiera ser importante, que sea el último. Quien quiera hacerse el centro, que sirva a los demás. Y Jesús nunca puso en el centro a nadie, solo a un pequeño, a un niño que no contaba nada, no contaba en la sociedad judía. Podríamos terminar diciendo que Jesús es alguien post-religional, que es algo de lo que muchos teólogos y teólogas andamos hablando y escribiendo ahora. ¿Por qué? Porque él aparece como un crítico del sistema religioso. No podemos decir que fue antirreligioso, sino post-religional, porque él va más allá, o sea, trascendió el sistema religioso, no creó ninguna religión. Nosotros hemos convertido el camino abierto por Jesús en religión, en sistema, pero Jesús no creó
una religión, sino un estilo de vida. Él invita a ir más allá de toda religión formal. Por eso decimos que fue post-religional. A nivel religioso, había unas instituciones y unas estructuras incuestionables a las que todo buen judío religioso, piadoso, se sometía y obedecía. Pues Jesús desacraliza esas instituciones, o sea, lo que era considerado sagrado, intocable, que nadie se debía meter ni cuestionar, Jesús lo desacraliza. Y por eso tiene problemas. Sobre todo estas instituciones que Jesús desacraliza. El tiempo sagrado en primer lugar, que era el sábado. De eso sabemos mucho. Jesús dice que se ha hecho el ser humano para el sábado y no el sábado para oprimir. Hay muchos textos muy interesantes, ¿verdad?, sobre eso, pero voy ya por razones de tiempo y para que dialoguemos un poco, fijémonos ahí. Él se cuestiona el tiempo sagrado, porque ¿qué es el tiempo sagrado? Él dice, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Salvar una vida o matar? ¿Qué es lo que se debe hacer en sábado? ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? El sábado está hecho para un día agradable a Dios. También cuestiona el espacio sagrado. El templo, uno de los pilares de la sociedad judía, era la identidad, lo que le daba orgullo al verdadero judío. Entonces sabemos que Jesús tiene muchos conflictos con el templo. En el templo donde se separaba había gente que no podía entrar, el patio de los gentiles, de los extranjeros, el patio de las mujeres. Entonces Jesús va a cuestionar el sistema del templo, todo el negocio que hay en torno a ese santuario, ¿verdad?, al templo. Y es bonito ver que Jesús pone como modelo de compasión a quien está al margen del templo, que es el buen samaritano, como lo podemos ver es un texto paradigmático, un texto polémico, porque está en Lucas 10. Jesús lo que hace aquí es desenmascarar la falsa religiosidad del templo y del sacerdote y del levita. Jesús con este relato muestra que el camino hacia Dios no necesariamente pasa por el templo. También frente a la institución sagrada, frente a la ley, frente a la Torá, que era lo considerado, ¿verdad?, que nadie lo podía tocar. Dice Simón Pedro Arnold, me gusta citarlo porque acaba de estar aquí dando una conferencia hace apenas unos meses, que Jesús ante la ley actúa con libertad y lo que hace es una crítica profética de la religión, desde la religión, apelando a la imagen de Dios. Jesús va a relativizar esas normas de pureza y esas normas cultuales que excluía a las personas y solo dejaba que se acercaran los puros. Y otra cuestión, la persona sagrada. Jesús ahí es postreligional, contracultural, frente a las personas sagradas, los sacerdotes, sumos sacerdotes, maestros de la ley, los escribas, que eran personas muy bien vistas, nadie se metía con ellos, ¿verdad? Personas respetadas, que se le hacía reverencia en las calles, ¿quién se atrevía a cuestionarle? Entonces Jesús viene y le cuestiona, le critica y eso, por eso va a tener problemas, ¿verdad?, con esos grupos. Jesús no se somete, ¿verdad?, a estas personas. Entonces Jesús al cuestionar tiempo sagrado, espacio sagrado, institución sagrada, persona sagrada, pone como centro la ética y la práctica de la compasión hacia el prójimo por encima de la religión. Y fíjense que Jesús va a
digamos que Jesús endurece los preceptos éticos, lo que tiene que ver con el amor al prójimo, con el cuidado del prójimo, y va a relativizar y a suavizar el cumplimiento de las normas rituales. Eso es muy interesante y trae muchas consecuencias prácticas para nuestra vida. Y vuelvo con el relato del buen samaritano para terminar, porque precisamente lo subversivo de este relato consiste en que Jesús coloca la ética por encima de la religión como el criterio de verificación del verdadero encuentro con Dios. Jesús no rompe con la religión, sino que redefine su rol y nos hace centrarnos. Y todo eso, ¿por qué? Porque Jesús es un iconoclasta de las imágenes de Dios. ¿Dónde se sostiene todo eso? ¿Cuál es la experiencia fundante que tiene Jesús? Una imagen inédita de Dios, una imagen novedosa, una imagen saludable de Dios. Pero ese es otro tema para otro día, dejémoslo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerald. Como estamos ya sobre el tiempo, vamos a dejar como unos 5 minutos por si hubiese alguna pregunta. Así que les animamos, porque yo creo que ha planteado como cosas que ha removido hasta los cimientos y las entrañas. Es que tembló la tierra ayer. Geraldinho, te puedo hacer una pregunta. Mira, primero, después de haber presentado tantas facetas muy interesantes de la persona de Jesucristo, ¿podrías sintetizar o resumir en una sola palabra la persona de Jesucristo? En una sola palabra. Me haces pensar, porque yo soy de muchas palabras y me obligas a que yo busque una sola palabra. Y a mí me salen 2 palabras, ¿te puedo decir 2? Vale. La voy a tomar de Dicop, hombre libre. Hombre libre. Y si me pongo a detallarla, porque es la libertad interior, la libertad que viene desde dentro, ¿verdad? Desde los resortes interiores, lo que hace que se practique la libertad hacia afuera, libertad frente a las riquezas, frente al sistema. Pero pongamos libertad entonces, para que te quedes con una palabra, ¿verdad? Podríamos definirlo con la palabra amor. Amor, compasión, bien, centro, son cuestiones centrales, fundantes bien, también en la vida de Jesús. Otra pregunta, Geraldine. Mira, ¿cómo se interpreta realmente ese pasaje de que que está en el Evangelio, ¿no? Cuando te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra también. Cuando te piden, dáselo. O hay que aplicar la ley del franciscano, aquel que iba por un puente y un río bastante turbulento, y un campesino humilde pues se encontraron en sentido contrario en medio del puente, y el campesino pues le dice: buenos días, padre, buenos días, hijo. Mire, es cierto que dice el Evangelio que si te golpean una mejilla hay que poner la otra. Sí, hijo. ¿Y a qué le pega un bofetón? Ahora ponga la otra, padre. Y pega otro bofetón. Y él la interpreta: bueno, hijo, el Evangelio ya no pone de más. Lo agarró y lo tiró al agua. No sé qué. Miren, primero, por supuesto, ya a nivel nuestro ni siquiera se nos ocurre la interpretación literalista, ¿verdad? Al pie de la letra, por supuesto, que no. Es, bueno, puede haber muchas interpretaciones, pero en el marco de todo lo que son las palabras y la práctica de Jesús, es algo más radical. Para mí sería más fácil, se lo confieso, sería más fácil que fuera literal, porque fuera nada más una mejilla, la otra y ahí se quedó. Pero es que no es eso lo que Jesús nos está diciendo ahí. Es algo muy profundo, es no entrar en la dinámica de la agresión, de la violencia. Y eso no es cuestión externa, eso tiene que brotar desde dentro. O sea, es erradicar las semillitas de la violencia y de la agresión, de la agresividad que todos y todas llevamos dentro.
Yo lo siento que para mí es más duro vivir en la vida cotidiana tratando de arrancar esa cizañita de la agresión, de la violencia, de la venganza y de no hacerle, dice, no hacerle frente. No es la cuestión que yo decía de la no violencia, pero no es ser jamás, o sea, yo diría, quizá tomando las palabras de Gandhi, la no violencia activa el principio que decía Gandhi, ahimsa, que lo traducimos al español como no violencia, pero es más profundo, es no solamente que yo busque, viva en esta vida, o sea, miren, es muy radical que tú te sitúes desde una postura política, cotidiana, familiar, de decir, no hacer daño a nadie, ni a nada, porque está la naturaleza, la violencia hacia la madre tierra, pero también es buscar la manera de que nada ni nadie te haga daño. No es fácil, creo yo que por ahí va. Oscar. Solo que no voy a usar el micrófono, voy a tratar de hablar en voz alta. Quiero hacer una aportación. Bien, gracias. A partir de un filósofo que es contemporáneo, se llama Gianni Vattimo, que es un señor de edad avanzada. Entonces, Gianni Vattimo habla de un pensamiento débil, es muy interesante, y hace una lectura de Heidegger y de Nietzsche, y entonces plantea que necesitamos un cristianismo genótico, sí. Una nueva religión, una post-religión. Y entonces menciona que la figura de Jesús, el Jesús histórico, es como ese superhombre, interpretando a Nietzsche, pero el superhombre visto como un hombre que no usa la violencia, ¿sí? Un hombre que no se impone. Entonces, tú dices que hay que, digamos, ir al contexto y luego hay que hacer una reinterpretación. Yo diría que también tenemos que analizar dos aspectos, que es las ideas previas que tenemos sobre Dios y que se aplicamos a Jesús, y la revelación que Jesús hace sobre Dios. Entonces, Gianni Vattimo, cuando hace la interpretación de estos filósofos, dice, y al final me quedo con la fe, y al final creo en Jesucristo, pero creo de otra manera. Y él habla de un pensamiento débil, de la no violencia, de no imponerle, y de que dentro de una cultura caben otras culturas. Es decir, estamos en una etapa plural donde hay que pensar de una nueva manera. Entonces, diría yo, hay que analizar el contexto de Jesús de Nazaret, pero también las ideas previas que tenemos sobre Dios y las implicaciones que tienen, digamos, en nuestra historia, de todo lo que has dicho, lo moral, lo político, lo ético, lo económico, y luego cómo poder compaginar o hacer compatibles estas ideas que tenemos sobre Dios con la revelación de Jesús, que nos presenta precisamente ese rostro novedoso de Dios y que rompe con todos esos esquemas, ideas o rostros que se han ido adquiriendo de Jesús de Nazaret a través de las distintas etapas de la historia. Muchas gracias, me parece muy importante. Yo diría que este es un tema raíz, ¿verdad? De acuerdo contigo, creo que hay imágenes de Jesús, imágenes de Dios, que las tenemos, estamos agarrados ahí. Y disculpen así hablando popularmente, pero como yo trabajo también con gente, con jóvenes, con gente desde Limón, desde las áreas marginales, yo a veces suelo poner en algunos ejercicios cuando trabajamos lo de imagen de Dios, un zafacón, ¿cómo se dice zafacón? Basurero, bote de la basura, un bote de la basura en el medio, y que hacernos conscientes, que cada uno pensemos, ¿qué imágenes de Dios, qué imágenes de Jesús tenemos que mandarlas a la basura? Es fuerte el tema, a mí me cuesta, tengo imágenes de Dios que sé que la tengo que mandar, no tienen que ver, no son la imagen que Jesús nos transmitió sobre Dios, y esas son las que nos oprimen y nos alienan y no nos dejan vivir felices. No sé si hay una pregunta corta, tiene que ser corta, esa es la condición. Corta. Es por el tiempo, si no, hacemos otro día otra, ¿va? Bueno, muy buenos días. Buenos días. La verdad,
muchísimos aspectos en los cuales profundizar, pero pasando a la pregunta corta, de la charla, el aspecto que más me cautiva a seguir encontrando en Jesús es que Jesús no funda una religión, funda un estilo de vida. Mencióneme algún autor en el cual pues yo pueda seguir profundizando en ese tema. Pagola, lo primero, ya que están aquí pero también ahorita todo lo que es desde el paradigma postreligional, Simón Pedro en la era de la mariposa, es su libro más reciente. Picasso podría ser también otro autor donde encuentras esto, y algunos dicen más por aquí, ¿me recuerdan cuáles estamos? José Antonio Pagola, Simón Pedro Arnold. Y ahora José María Castillo, Javier Picasso, José María acaba Castillo, de publicar uno sobre Jesús también, novedad de hace semanas, no sé si la conoces. Sí. Y el de Castillo, y yo diría que leerse alguien que no está tan metido como nosotros en la teología, en la Biblia. Por ejemplo, yo me estoy leyendo ahora a Martínez Lozano, Enrique Martínez Lozano, nos sacude de hay un librito, otro modo de ver, otro modo de ser, otro modo de ver, y así tiene, ¿verdad? Autores que trabajan inteligencia, todo también lo de inteligencia espiritual, pero sobre todo eso, y por supuesto, aunque no cae bien en algunos ámbitos, pero yo diría que María Corbí, para algunos será hereje, pero María Corbí, paradigma postreligional. Hay un número que nosotros sacamos de la revista Horizontes, que es de la Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil, que lo dedicamos íntegro a paradigma postreligional, y ahí se habla también de Jesús. Y ahora, el otro día, ahora alguien está analizando los discursos, los gestos, discursos, palabras del Papa, como dentro de ese paradigma postreligional, más allá de la religión. Es que miren, el juicio final no será sobre de qué religión tú fuiste. Es el examen que tuve hambre, me diste de comer, estuve hambre, o sea, fíjense ahí. Y entonces, si quieres, yo te doy un par de artículos que tengo sobre una cuestión, dos de esto, de la cuestión, no solamente mirando a nuestra religión cristiana, sino mirando a todas las religiones. O todas las religiones cambian de chip y redescubren sus resortes místicos, proféticos, o no sirven para nada en los problemas que estamos en el mundo. No, yo lo planteo así. ¿Saben cómo le puse yo al artículo? Las religiones, se llama así: entrar en la danza o mejor salir de la escena. Que desaparezcan si no van, pero bueno, se lo voy a dar para que lo lean mejor, que si no, de aquí yo le doy otra charla sobre eso. Ultimísima y cortísima. Buenas tardes, pues encantada de escuchar. Me encanta mucho la sospecha histórica, justo cuando planteas que Jesús no reúne el perfil, eso me genera también sospecha, y una sospecha feminista. Y bueno, también me hace pensar en que personajes como él pues también han surgido en muchos momentos de la historia de la humanidad, y justamente en este contexto guatemalteco, digamos, cuando hablamos de los compañeros que están en la defensa del territorio frente a las mineras y que son criminalizados, apresados, encarcelados y que hasta asesinados, me hace pensar también en la figura de Jesús, ¿verdad? Como esta figura contrasistema, ¿verdad? Que estaba cuestionando una estructura económica, y bueno, en eso me hace pensar. Pero quisiera preguntar en qué momento, no sé si hay un hecho histórico, algún paradigma en el que se cambie esa imagen, o no sé si la imagen, pero en qué momento la religión pasa a ser, pues no sé si como la máxima de Marx, que plantea que es el opio de los pueblos, ¿verdad? ¿En qué momento pasa a ser esto que vivimos ahora? Porque lo vivo en mi colonia, donde encuentro 5 iglesias en una cuadra, por ejemplo, en donde
el planteamiento religioso es opresivo, es sumiso. ¿En qué momento pasamos a esto y en qué momento no recuperamos o no reproducimos el pensamiento real de Jesús? Cuando nos vamos, miren, la primera palabra, gracias, libertad, ¿verdad? Por tu aporte, entonces aquí viene por aquí ha salido. Cuando este camino abierto por Jesús, este movimiento, porque nosotros ya después le decimos religión, lo que sea, iglesia, es camino, un camino abierto por Jesús. Entonces, en la medida en que nos fuimos distanciando del proyecto, de ese gran sueño de Jesús, copiamos del imperio, como dicen aquí los compañeros y compañeras. Entonces, el proceso de organización de la iglesia se va haciendo desde ahí, y por ejemplo, desde el siglo IV, por decir una fecha, ¿verdad? Con Constantino, y lo que de ahí siguió hasta el día de hoy. Ahora que la palabra que está de moda es cooptación, perdonen, la cooptación del cristianismo se dio. Entonces, se da la constantinización, como dicen aquí, del cristianismo. Después ya nosotros decimos se dio occidentalización, colonización, y ahí mismito, muy cerquita, se da la institucionalización de la iglesia, no según lo que Jesús quiso y lo que él anduvo anunciando, sino según el modelo imperial. Y entonces, ¿qué era lo que había allí? Bueno, pues este sistema, miren, nosotros, esto es interesante lo que tú has destapado. Tú sabes que todavía nosotros llevamos las vestimentas romanas, nosotros llevamos la forma de organización, la estructuración de las diócesis y de las iglesias al estilo romano, y que, mira, el proceso de institucionalización de la iglesia es un proceso de patriarcalización. Ahora que estamos volviendo con la diaconisa y a encontrar frescos, murales y documentos donde la iglesia era otra cosa, ¿verdad? Un proyecto era igualitario, un discipulado de iguales, una comunidad incluyente. ¿Qué pasó? Hubo un momento, ¿verdad?, en que se da, dice el golpe de Estado, se da entonces este cambio. Y yo creo, por eso yo creo que hay que hacer el camino de retorno, la vuelta a Jesús. El problema es que nosotros sabemos más de cualquier otra propaganda piadosa y de catecismo y derecho canónico, que no digo que no hay que saberlo, acá hay especialistas en derecho canónico, pero hemos olvidado la esencia del evangelio. Y es que yo no sé si será conveniencia, que el evangelio nos incomoda, o sea, lo que Jesús hace, la práctica de Jesús, su estilo de vida. Y por eso yo entiendo, el Papa Francisco dijo, no se puede conocer de verdad a Jesús sin tener problemas. Problemas tenemos de cómo deshacernos de todo este ropaje, de todas las malas costumbres que hemos metido en la iglesia y con las que nos sentimos a veces muy a gusto, ¿verdad? Muy a gusto, pero no tienen que ver nada con el proyecto de Jesús, con la imagen de Dios que Jesús nos transmitió. Bueno, pues muchas gracias, porque nos dejas una gran tarea esto de quitar todo lo que llevamos encima de las imágenes solamente, ¿verdad? Entonces, gracias, Geraldina, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría y tu coherencia de vida, ¿verdad? Y por animarnos a seguir en este discipulado de iguales, pues con este hombre moreno que todavía nos sigue apasionando a pesar de los 2000 años que han ocurrido desde su vida, pero sigue volviendo a entusiasmar a gente y a mujeres, hombres o jóvenes, ojalá haya muchos que se entusiasman por él. Entonces te voy a hacer un pequeñito entrega de un pequeño obsequio para que te acuerdes de este momento inolvidable, ¿verdad? Y que te va a encantar a ti. Dame un abrazo.
Y la entrega de un diploma, como corresponde, la entrega de un diploma que dice así: la Universidad Rafael Landívar, a través de la Pastoral Universitaria Landivariana, otorga el presente diploma a la doctora Geraldina Céspedes, O.P., por su participación en la conferencia Jesús de Nazaret, alguien inclasificable y atípico. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y nos volvemos a ver el 5 de julio, que tenemos una conferencia dada por el padre Miquel Cortés, SJ, sobre la opción de los pobres como algo importante dentro del seguimiento a Jesús. Así que les invitamos cordialmente también a esa conferencia.